Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Hoy tenemos una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón un poco encogido. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, a nivel internacional, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque lo que les vamos a contar es un verdadero torbellino de emociones, un relato que ha salido a la luz y que nos muestra una faceta, digamos, inesperada de sus vidas. Si son fans de las historias que te atrapan, que te hacen pensar y que a veces te sacan una que otra lágrima, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema tan fascinante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, les tomará solo un segundo y así no se perderán ninguna de nuestras próximas historias, que prometemos serán igual de interesantes. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La noticia que ha estallado como una bomba en las redes sociales y en los medios, y que ha generado un mar de especulaciones y comentarios, es sobre Demet Özdemir. Al parecer, la talentosa actriz turca, a quien conocemos por su carisma y su innegable talento en producciones como Erkenci, ha sido vista en una situación bastante delicada. Nos referimos a unas imágenes y testimonios que sugieren que Demet se habría roto en llanto, y no por cualquier motivo, sino al parecer, rogando con desesperación a Can Yaman. Sí, han oído bien. La pareja que conquistó corazones en la pantalla, y que durante mucho tiempo mantuvo una química que encendió la chispa de la esperanza en sus seguidores de una posible relación fuera de cámaras, parece estar envuelta ahora en un capítulo lleno de tristeza y súplica. Es importante recalcar desde el principio que, como siempre en este canal, nos basamos en la información que circula, en los reportes de la prensa y en los testimonios que se publican. No somos jueces ni partes, simplemente somos observadores y contadores de historias. Y la historia que ha salido a la luz es que Demet Özdemir, en un momento que se describe como de profunda angustia, habría estado llorando y pidiendo algo a Can Yaman. La especulación es el pan de cada día cuando se trata de celebridades, pero en este caso, los detalles que se han filtrado pintan un cuadro realmente conmovedor. Según lo que se ha reportado, y esto ha sido difundido por varios medios de entretenimiento turcos y de otras partes del mundo, Demet se encontraría en una situación de desesperación tal que la llevó a suplicar a Can Yaman. Las imágenes que circulan, aunque no son del todo claras o explícitas en cuanto a la acción exacta, muestran a Demet visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos, y en una postura que muchos interpretan como de súplica. Lo que se dice que rogaba, el motivo exacto de su llanto desconsolado, es donde la cosa se pone más intrigante y a la vez, más difícil de confirmar con certeza absoluta. Sin embargo, las conjeturas apuntan a varios escenarios posibles, y vamos a explorar cada uno de ellos con el detalle que esta situación merece. Una de las teorías más fuertes y quizás la que más resuena entre los fans de Erkenci es que Demet podría haber estado intentando recuperar la relación con Can Yaman. La química entre ellos en la pantalla fue algo casi magnético, una chispa que no se veía a menudo. Los espectadores se conectaron de tal manera con la historia de amor de Sanem y Can que era natural que desearan que esa magia se extendiera más allá de las cámaras. Los rumores de un romance entre ellos fueron constantes durante y después de la serie, alimentados por sus interacciones públicas y la evidente complicidad que mostraban. Si esta teoría es cierta, entonces el llanto de Demet representaría la desesperación de alguien que ve como algo que deseaba, o que creía que existía, se desmorona ante sus ojos. Rogar en esa situación, implorar para que cambie de opinión, para que reconsideren algo, es un acto de vulnerabilidad extrema, la última carta de alguien que se siente al borde del abismo. Imaginen la angustia de aferrarse a algo que ven desaparecer, de intentar desesperadamente salvar una conexión que se desvanece. La súplica no sería solo por una persona, sino por la posibilidad de algo más grande, algo que soñaron y que ahora parece inalcanzable. Otra posibilidad, igualmente dolorosa y que nos invita a una reflexión más profunda, es que el llanto de Demet no estuviera relacionado directamente con una reconciliación o un inicio de relación romántica, sino con alguna otra petición o necesidad. La vida de las celebridades, a pesar de su brillo y glamour, no está exenta de desafíos, miedos y momentos de gran vulnerabilidad. Quizás Can Yaman tenía alguna influencia o capacidad para ayudarla en un momento personal o profesional complicado, y ella, sintiéndose al límite, acudió. Y con acento a él desesperadamente. Tal vez se trataba de un consejo crucial para una oferta de trabajo, una intervención en una situación delicada,
o simplemente el apoyo de alguien en quien confiaba profundamente en un momento de crisis. No podemos olvidar que a pesar de su fama, las celebridades también enfrentan sus propias batallas internas y externas. A veces, la única persona a la que creen poder recurrir es alguien con quien comparten una conexión especial, alguien que los entiende o que sienten que puede ofrecer una salida. La súplica en este contexto sería la de alguien que busca una mano amiga, una solución, un respiro en medio de una tormenta. También se ha especulado sobre la posibilidad de que el motivo del llanto tuviera que ver con algún malentendido o conflicto entre ellos, o incluso con la decepción de alguna promesa rota. Si bien fueron compañeros de set y según se rumoreaba, algo más, las relaciones entre artistas, especialmente en el efervescente mundo del espectáculo, pueden ser complejas y a menudo sometidas a presiones externas. Los desacuerdos, las diferencias de opinión o las decepciones pueden surgir, a veces de forma inesperada. En este caso, el llanto de Demet sería una manifestación de dolor por una herida infligida, una súplica de entendimiento o perdón. Tal vez se sentía traicionada, incomprendida, o profundamente herida por algo que Khan hizo o dijo. La súplica podría ser un intento de reparar el daño, de aclarar las cosas, de restaurar la armonía perdida. Es la vulnerabilidad de exponer el dolor y esperar una respuesta, una disculpa, una reevaluación de la situación. Lo que sí parece ser un consenso generalizado entre los observadores y los medios de comunicación es que el evento ocurrió en un momento de alta carga emocional para Demet. La forma en que se describe su estado como rota en llanto y rogando con desesperación, nos habla de una persona que se sentía al límite, abrumada por sus sentimientos y por la situación en la que se encontraba. Estas palabras evocan imágenes de una persona que ha llegado a su punto de quiebre, donde las emociones desbordan y las defensas caen. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, de los brillos, de los aplausos y del éxito, existen personas reales con emociones complejas, vulnerabilidades y momentos de profunda fragilidad. La fama puede ser un manto de protección, pero también puede aislar y hacer que los momentos de debilidad se sientan aún más intensos. La reacción del público ante esta noticia ha sido, como era de esperar, muy diversa y apasionada. Por un lado, están los fans incondicionales de la pareja que se formó en Erkenciskus. Ellos se muestran profundamente entristecidos y preocupados por Demet. Desean su bienestar, su pronta recuperación emocional, y esperan que pueda superar este difícil momento. Muchos expresan empatía por su dolor, y critican con vehemencia a aquellos que se aprovechan de la situación para especular de forma irrespetuosa o para lanzar juicios. Para ellos es un momento de solidaridad y apoyo hacia la actriz. Por otro lado, están aquellos que ven en esto una oportunidad para reavivar el debate sobre la relación entre Demet y Khan, y la posibilidad de un romance no correspondido o fallido. Los rumores de un posible amorío entre ellos han sido una constante, y esta situación, para algunos, podría ser la prueba de que esos sentimientos eran reales y que las cosas, tal vez, no terminaron de la mejor manera, dejando secuelas emocionales significativas. Es importante mencionar que Khan Yaman, hasta el momento de esta grabación, no ha emitido ninguna declaración oficial sobre este incidente en particular. Su vida personal ha sido objeto de mucho escrutinio mediático, especialmente su relación con otras actrices y sus movimientos en el ámbito sentimental. Él, por lo general, tiende a ser reservado en ciertos aspectos de su vida privada, manteniendo un muro de privacidad en torno a sus emociones y relaciones. Sin embargo, la atención mediática sobre él es inmensa, y cualquier movimiento, o la falta de él, es analizado con lupa por sus seguidores y por la prensa. Su silencio, en este caso, solo alimenta aún más las especulaciones y las teorías. Ahora, ¿por qué es que esta noticia, a pesar de tratarse de un incidente aparentemente privado, genera tanto interés y revuelo? Creo que hay varios factores interconectados que explican esta fascinación. Primero y quizás el más importante está la conexión que Demet y Khan crearon en Erkenciskus. Fueron más que simples coprotagonistas, lograron que miles de personas en todo el mundo se enamoraran de sus personajes, de la intensidad de su química, de la química de sus miradas, de la dulzura de sus diálogos. Esa conexión fue tan potente que trascendió la pantalla, generando una expectativa, un deseo colectivo de que esa magia se trasladara a la vida real. Cuando vemos a uno de ellos sufrir, especialmente si hay indicios de que podría estar relacionado con el otro, esa expectativa se mezcla de forma natural con la preocupación, la curiosidad y un toque de drama. Los fans se sienten emocionalmente invertidos en su historia, y su dolor se convierte en una extensión de la narrativa que tanto amaron.
Segundo, la asterisco naturaleza de lo que se describe, llanto, desesperación, súplica. Estos son elementos humanos universales que tocan nuestras fibras más sensibles. Nos recuerdan nuestra propia vulnerabilidad, nuestras propias experiencias de dolor, de desamor, de momentos en los que hemos sentido que el mundo se nos viene encima. Ver a una figura pública que admiramos por su fortaleza, su talento y su éxito, en un estado de fragilidad tan evidente, nos hace sentir una conexión más profunda, más humana. Nos vemos reflejados en su dolor, lo que genera empatía y una mayor atención hacia lo que les sucede. Es la belleza y la tragedia de la condición humana manifestada en personas que, a pesar de su fama, son tan susceptibles al sufrimiento como cualquiera de nosotros. Tercero, la asterisco cultura del chisme y la especulación en torno a las celebridades es un fenómeno global y muy poderoso. Las redes sociales en particular, se han convertido en un caldo de cultivo para teorías, análisis, juicios y a menudo, rumores infundados. Cada detalle, cada imagen, cada palabra se convierte en material para debatir y construir narrativas. Y en el caso de Demet y Can, su historia siempre ha estado rodeada de un aura de misterio, de expectación y de un gran potencial para la intriga. Son dos figuras carismáticas y atractivas, y la idea de que su relación fuera de cámaras pudo haber tenido altibajos o un final doloroso es material muy fértil para la imaginación colectiva. Lo que es fundamental recordar en medio de toda esta vorágine de información, especulación y especulaciones es la asterisco humanidad de las personas involucradas. Demet Özdemir es una actriz talentosa, una profesional que está pasando por un momento difícil, sea cual sea la causa exacta de su llanto. Can Yaman, por su parte, también es una persona con sus propias vivencias, sus propias relaciones y sus propias luchas. Si bien su vida es pública debido a su profesión, eso no les quita el derecho fundamental a la privacidad o a la gestión de sus emociones en privado. Es fácil juzgar o especular desde la distancia, pero es importante recordar que detrás de cada titular hay una persona real. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir rompió en llanto, aparentemente rogando a Can Yaman, ha sacudido a sus seguidores y a la prensa internacional. Nos muestra un lado vulnerable de la actriz, revelando una faceta de fragilidad que contrasta con la imagen de fortaleza que a menudo proyectan las estrellas. Al mismo tiempo, esta noticia reaviva el interés en la compleja y misteriosa relación que pudo existir entre ella y su carismático coprotagonista de Erkencicus. Las especulaciones son muchas, los rumores vuelan y las teorías se multiplican, pero lo que queda claro es que se trata de un momento de profunda emoción y, aparentemente, de gran desesperación para Demet. La incertidumbre sobre el motivo exacto de su llanto solo añade más leña al fuego de la especulación, dejando a los fans y al público en general con la intriga y la esperanza de que la actriz encuentre consuelo y encuentre una salida a cualquier dificultad que esté enfrentando. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Esperamos que esta historia les haya parecido tan intrigante, conmovedora y reflexiva como a nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Qué creen que pudo haber motivado el llanto de Demet? ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Piensan que hay algo más allá de lo que se ha contado? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este contenido, si les pareció interesante y emotivo, por favor, no olviden regalarnos un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que son fans de Demet Özdemir y Can Yaman, para que también estén al tanto de esta conmovedora noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Pícale ese botón rojo. Y activen la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque prometemos seguir trayéndoles historias fascinantes. Nos vemos en la próxima historia. Hasta luego.